Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, ahora vamos a comenzar a hablar un poco del sistema directivo y qué implica este concepto, cuáles son los constructos importantes dentro de estas funciones cognitivas que estarían incluidas en lo que son las funciones ejecutivas, ¿sí? Un constructo que está muy en boga porque es de uso reciente, son las últimas funciones que se han desarrollado en nuestro cerebro y también las últimas que más se están estudiando en la actualidad. Y en esta unidad vamos a ver cuáles son las implicancias que tienen, que incluyen y cuáles son los modelos teóricos que la sustentan, ¿sí? Bueno, en primera instancia está bueno hacer algunas aclaraciones con respecto a la neuroanatomía de las funciones ejecutivas o del sistema directivo, ¿sí? Clásicamente, o desde que se han comenzado a estudiar, se equipararon de alguna manera con los lóbulos frontales, ¿sí? Digamos que al principio, cuando se estudiaron los lóbulos frontales, desde una perspectiva no tan neuropsicológica, se fue descubriendo que estaban implicados en la secuenciación de los actos motores y después, en segunda instancia, se descubrió que se encargaban de la función ejecutiva supervisora de la conducta en general. ¿Cómo fue esto? Uno de los motivos, uno de los casos más famosos que demostraron de alguna manera que los lóbulos frontales estaban también muy relacionados con la personalidad y con la supervisión de nuestros actos, fue el caso de Phineas Gage, ¿sí? Esto creo que también lo habíamos hablado en Neuro 1, es un señor que estaba trabajando y se le atravesó un fierro por el ojo y le cruzó el cráneo, digamos, le salió por arriba del cráneo. Y después de esto no quedó con déficit cognitivos de memoria ni de lenguaje. Básicamente su personalidad cambió su forma de ser totalmente. Entonces, a partir de ahí fue un gran paso para comenzar a estudiar los lóbulos frontales como la sede de no solo ya los actos motores, sino ya de la conducta cognitiva, ¿sí? Bueno, entonces, básicamente desde ahí como que se ha equiparado la corteza prefrontal o la funcionalidad de la corteza prefrontal con las funciones ejecutivas, ¿sí? Ya vamos a ir viendo que no es tan preciso equiparar funciones ejecutivas con corteza prefrontal, porque si bien los lóbulos prefrontales son la sede de las funciones ejecutivas, estas también se encuentran en el interjuego de las conexiones de la corteza prefrontal con zonas posteriores del cerebro y también con estructuras subcorticales, ¿sí? Eh, Sin embargo, en la corteza prefrontal es una región que ha tenido un desarrollo filogenético y ontogenético mm, eh, el más reciente, o sea, que es lo último que se ha desarrollado en nuestra especie y lo último que se desarrolla en nuestro desarrollo, ¿sí? Cuando somos niños. Yo siempre aclaro que en los procesos del neurodesarrollo, uno de los últimos procesos es la mielinización, o sea, lo último que termina de formarse en nuestro cerebro es la mielina de nuestros axones, que le van a dar velocidad y mejor conectividad a nuestro cerebro. Y es lo que le permite en última instancia aumentar el volumen del cerebro. Y lo último que se mieliniza y que termina aumentando más su volumen es la corteza prefrontal, que justamente coincide con la finalización de la adolescencia. Fíjense cómo si nos vamos quizá a alguna materia que tiene más que ver con psicología del desarrollo, sabemos que eh, la adolescencia está caracterizada por un proceso de conformación de la identidad, de la personalidad, de lo que a una persona le gusta o no,
de madurez en sus decisiones, etc. Y bueno, el final de la adolescencia también, tiempos más o tiempos menos, coincide cronológicamente con la finalización del desarrollo de los lóbulos prefrontales, ¿sí? Por esto es muy importante tener en claro que lo que más nos diferencia de otros seres vivos y lo que mejor refleja nuestra especificidad es el desarrollo de estas cortezas. Así que para que se den una idea del total de nuestro cerebro, del total de nuestra corteza, estas cortezas prefrontales constituyen el 30%, o sea que es un porcentaje bastante importante, ¿sí? Y desde un punto de vista funcional, podemos decir que es la región en donde se encuentran las funciones cognitivas más complejas, ¿sí? Porque es un área de asociación multimodal, recordémoslo, y más evolucionadas del ser humano, ¿sí? Le podemos atribuir un papel esencial en, por ahí en funciones como la creatividad, como en la ejecución de actividades complejas, el desarrollo de operaciones formales del pensamiento, la conducta social, la toma de decisiones y el juicio ético y moral. No implica que todas estas funciones estén exclusivamente en la corteza prefrontal, pero esta tiene un papel preponderante en estas funciones cognitivas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de funcionamiento ejecutivo, de control ejecutivo, ¿sí? Vamos a estar refiriéndonos siempre, si bien ya vamos a dar una definición más exhausta, de una serie de mecanismos que están implicados en la optimización de los procesos cognitivos para orientarlos hacia la resolución de situaciones complejas o novedosas. Fíjense que esto nos da la pauta de que están por ahí un poquito más por encima, son superiores que el resto de los procesos cognitivos, ¿sí? La memoria, del lenguaje, eh, y que de alguna manera los reclutan y los orientan. ¿Para qué? Para resolver problemas, situaciones, ¿sí? Más complejas, más nuevas, etcétera, ¿sí? Bueno, para poder saber bien qué son las funciones ejecutivas, es importante que hablemos de los conceptos que están asociados a estas, de todas las definiciones, o no todas, sino por lo menos las principales que están relacionadas al sistema directivo y las diferentes teorías que se manejan eh, sobre el funcionamiento de este sistema, tratando de hacer una integración conceptual, ¿sí? Ustedes tienen que haber visto en la clase, en la unidad donde les dieron algunos modelos del funcionamiento de la mente, el modelo junto con el modelo de Fodor, el modelo de Muriel Lesak, ¿sí? Muriel Lesak hace un modelo del funcionamiento cognitivo bastante novedoso, bastante aplicable, bastante actual, bastante consensuado hoy entre varios neuropsicólogos a nivel internacional. Y ella es la que de alguna manera instaura el nombre de funciones ejecutivas, ¿sí? Generalmente ella los ha definido como procesos que se asocian a ideas, movimientos, acciones simples también, y orientan estas cuestiones a la resolución de conductas complejas, ¿sí? Ella puntualmente define las funciones ejecutivas como una constelación de capacidades implicadas en la formulación de metas, planificación para su logro y ejecución de la conducta de un modo eficaz, ¿sí? También en otro apartado, en otros textos, las define como capacidades mentales esenciales para llevar a cabo una conducta eficaz, creativa, aceptada socialmente. Lo importante es que sepamos que ella acuñó el término, ¿sí? Para referirse a capacidades que nos van a ayudar en la formulación de metas, en la planificación, en la ejecución, siempre para hacer una resolución eficaz de la tarea o de la situación en la que estamos, ¿sí? De acuerdo con ella dice que las funciones ejecutivas se pueden agrupar en torno a una serie de componentes, ¿sí? En primera instancia habla de
por un lado, las capacidades necesarias para formular una meta, como pueden ser la motivación, la conciencia que tenemos de nosotros mismos y el modo en que percibimos nuestra relación o nuestra interacción con el mundo. Después, por otro lado, las facultades empleadas en la planificación de los procesos y de las estrategias para lograr esos objetivos, esas metas que tenemos. Y entre ellas están la capacidad que tenemos de adoptar una actitud abstracta, o sea, de poder corrernos de la situación concreta, ¿sí? Y poder hipotetizar, poder generalizar, valorar todas las posibilidades y a raíz de eso poder desarrollar un marco conceptual que nos permita dirigir la actividad. Después, por otro lado, menciona las capacidades implicadas en la ejecución propiamente dicha, ya de este plano, de esta meta que tenemos. Y acá está la posibilidad de iniciar conductas, de mantenerlas a las conductas y de detenerlas cuando sean necesarias, ¿sí? Siempre obviamente de un modo ordenado e integrado. Y por último, las aptitudes para llevar a cabo estas actividades y que se puedan llevar a cabo de un modo eficaz. Si no basta con planificarlas, no basta con idearlas, no basta con ejecutarlas, sino que esa ejecución sea eficaz, ¿sí? Sea resolutiva. Entonces ahí adentro tenemos el control de la actividad, la corrección cuando algo no está yendo bien, la autorregulación en el tiempo, la intensidad y un montón de otros aspectos que hacen a la calidad de lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, estamos de acuerdo. Yo pienso en algo que quiero, ¿sí? Después lo planifico, cómo lo voy a llevar a cabo, cómo voy a hacer para lograr ese objetivo. Después lo ejecuto, pero durante esa ejecución es importante que la controle, ¿sí? Y me vaya automonitoreando para ver si lo estoy realizando eficazmente, ¿sí? Porque si no va a ser un gasto de energía y de tiempo y de un montón de cuestiones en vano. Bueno, hay discusión en torno a las funciones ejecutivas, porque yo les di la definición del ESAC, que es la que vamos a utilizar en la cátedra, pero cuando ustedes vean la bibliografía van a ver que hay varias definiciones. Y de tantas definiciones y de cómo es un constructo que incluye un montón de otras funciones, y para algunos autores son un par de funciones ejecutivas, para otros autores agregan a otras, otros neuropsicólogos sacan un par, entonces como que no hay un consenso. Lo que sí se sabe es que no es un sistema unitario, sino que tiene un sistema supramodal que tiene un procesamiento múltiple, o sea, que se encarga de muchas funciones, que intervienen muchas funciones en este sistema, ¿sí? Pero con respecto a conceptualizarlo, a operacionalizarlo, bueno, a ver qué incluye y qué significa y qué es exactamente esta función ejecutiva, podemos decir que se ha empleado para escribir un montón de procesos y va perdiendo la operatividad. Empieza a hacerse un concepto vago e impreciso, ¿sí? Eso por un lado. Se señala siempre que las alteraciones en las funciones ejecutivas se consideran prototípicas de la patología del lóbulo frontal, como lo dijimos antes, ¿sí? Esto de que si, bueno, tenés una lesión prefrontal, vas a tener alteraciones de las funciones ejecutivas. Y se ha visto que eso no es tan así, ¿sí? Fundamentalmente, sí es verdad esto, las lesiones o las disfunciones que afectan a la región prefrontal nos van a dar una disfunción en las funciones ejecutivas, pero vamos a relacionarla más con el área prefrontal dorsolateral, ¿sí? Que es esta parte que tenemos acá, ¿sí? Más que por ahí con la ventromedial o con la orbitofrontal. Entonces, por eso, como han visto el año pasado, cuando se lesiona la zona prefrontal dorsolateral, vamos a encontrarnos generalmente con el término síndrome disejecutivo, ¿sí? Vimos que este síndrome se puede caracterizar por
que los pacientes tengan dificultad para centrarse en las tareas, que necesiten un control ambiental externo porque no se puedan autocontrolar. Eh, También tienen dificultades para establecer nuevas conductas, ser flexibles. Les falta capacidad para utilizar estrategias operativas, esto que les digo de que sean eficaces también. Y tienen limitaciones obviamente también en todo lo que es la productividad, la creatividad, que está relacionado con la falta de flexibilidad cognitiva, un pensamiento bastante rígido, ¿sí? Y también por otro lado, la conducta de todos los pacientes, o bueno, de personas que estén afectadas con alteraciones en el funcionamiento ejecutivo, también vamos a darnos cuenta que tienen incapacidad para la abstracción de ideas y muestran dificultades para anticipar las consecuencias del comportamiento, ¿sí? Fíjense que es bastante variada la sintomatología que nos da eh, las alteraciones ejecutivas, ¿sí? En todo esto conviene destacar que son muchas las patologías neurológicas o los trastornos mentales psiquiátricos que nos van a dar como resultado alteraciones en una función ejecutiva o en varios componentes del funcionamiento ejecutivo, ¿sí? O sea, eh, un ACV, un traumatismo encefalocraniano, un tumor, esquizofrenia, o sea, psicosis, autismo, TDAH, o sea, un montón de patologías, depresión, trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, o sea, patologías neurológicas y patologías mentales nos pueden dar alteraciones ejecutivas y también muy variables, ¿sí? Eh, por ejemplo, en la clínica, en el día a día, se ven muchos ejemplos en donde hay alteraciones ejecutivas, se ve, por ejemplo, un síndrome de disejecutivo, pero no hay alteración frontal, o sea, no podemos hacer una relación causal lineal entre, bueno, este sujeto tiene estas alteraciones ejecutivas porque está teniendo una lesión prefrontal, ¿sí? Entonces podemos decir que la alteración de las funciones ejecutivas no es un buen marcador cerebral anatómico, ¿sí? Por un tema de conectividad y por un tema de esto de que hablamos recién de que no solamente está implicado el lóbulo frontal, ¿sí? Bueno, para complicarnos un poquito la vida, vamos a empezar a mencionar modelos explicativos sobre este funcionamiento ejecutivo, sobre las funciones ejecutivas. Como son tan variables, vamos a ver los principales, que son los más notables, los más validados y consensuados, pero fíjense que enfocan el funcionamiento ejecutivo desde diferentes partes, ¿sí? Por un lado tenemos el modelo de la memoria de trabajo y funciones ejecutivas de Bartley y Hitch, que tienen que haber visto algo de memoria de trabajo en la unidad de memoria. Después tenemos el modelo jerárquico, de Stuss y Benson, que es bastante, explica bastante la jerarquía de las funciones ejecutivas, como lo hablamos al principio. O sea, tenemos funciones que son superiores, que de alguna manera controlan y regulan al resto. Después tenemos el modelo del sistema atencional supervisor, o SAS, como le vamos a decir a partir de ahora, de Norman y Yalis. Y por último, la hipótesis o el modelo explicativo del marcador somático de Damasio, que esto también lo tienen que haber visto en la unidad de emociones. Vamos a empezar hablando del modelo de Bartley, de memoria de trabajo y funciones ejecutivas. Él aproximadamente en el 74 con Hitch presentó un modelo de memoria, bueno, ustedes saben que la memoria de trabajo también se le puede decir memoria operativa, que pretende una reconceptualización de la memoria a corto plazo. Él dice, bueno, está la memoria a largo plazo y está la memoria a corto plazo. Bueno, fíjense que con la memoria a corto plazo se puede hacer esto, o sea, tiene la capacidad de manipular la información, la memoria a corto plazo, a diferencia de la de largo plazo.
Entonces hace esta reconceptualización que se basa en la descripción y el análisis de los procesos y las funciones que tiene esta memoria a corto plazo. Entonces sale el concepto de memoria de trabajo y la define como un sistema que puede mantener y manipular temporalmente información. Esto ya lo sabemos como la definición principal de la memoria de trabajo. Y de ahí se decanta que interviene en la realización de tareas cognitivas que son complejas, como en la comprensión del lenguaje, como la lectura, el pensamiento, etc. ¿Sí? Entonces Baddeley hace como una fragmentación de la memoria a corto plazo, de la memoria de trabajo, ¿sí? En tres componentes bien diferenciados, pero a la vez que coaccionan y que trabajan juntos. Por un lado, el sistema ejecutivo central, que le vamos a decir SEC, el bucle cronológico por otro lado y la agenda visoespacial, ¿sí? Otros agregan también el buffer episódico como un cuarto elemento, pero no es este caso. Sí vamos a hablar de cómo el interjuego entre estos tres subsistemas y la memoria episódica, pero no vamos a agregar el buffer episódico, ¿sí? Bueno, volvemos a la diapo anterior. Volviendo a la diapositiva anterior, dijimos que estos tres sistemas se interrelacionan, ¿sí? Y vamos a ver cómo. El bucle fonológico incluye un almacén fonológico a corto plazo, ¿sí? Va guardando los datos fonológicos y es asistido por un proceso de control basado en el repaso articulatorio, o sea, va repasando mentalmente lo que se escuchó, ¿sí? O lo que se quiere decir en el caso de que sea un pensamiento. Entonces actúa como un almacén, un sistema que almacena y permite utilizar el lenguaje subvocal, o sea que no está siendo nombrado oralmente, pero sí que está siendo repasado mentalmente para mantener la información en la conciencia durante un tiempo deseado, ¿sí? Algo muy simple, chicos, cuando nos dicen un número de teléfono o una contraseña Wi-Fi, entre que la escribimos en el celular, la vamos repasando mentalmente, ¿sí? Entonces ahí el bucle fonológico está a full, ¿sí? Actúa muchísimo ahí. Entonces, eso es el lenguaje subvocal y nos permite mantener la información en la conciencia durante un tiempo corto deseado, ¿sí? Em, El postulado de este bucle fonológico sirve para explicar la importancia de la codificación del lenguaje en la memoria a corto plazo, ¿sí? Entonces el bucle fonológico se utiliza para el almacenamiento transitorio de todo el material verbal auditivo y para mantener nuestra habla interna que nos ayuda en todas las tareas de la memoria a corto plazo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el bucle y los procesos de repetición no son solamente un lenguaje subvocal, ¿sí? Estos procesos de repetición son parte de un funcionamiento mucho más complejo, ¿sí? Dependen de códigos centrales del control de habla, por ejemplo. Ay, no sé si están escuchando un pajarito, pero se escucha un pajarito. Bueno, bucle fonológico. Pasamos a la agenda visoespacial, ¿sí? La agenda es un sistema bastante sencillo de entender. El cometido fundamental de la agenda es crear y manipular imágenes visoespaciales, ¿sí? Es un sistema que es análogo al bucle fonológico, sirve para lo mismo, para mantener en reverberación online, digamos, la información. Y este se puede también alimentar directamente de la percepción visual o generar una imagen visual por sí solo sin tener un estímulo externo, ¿sí? A la vez, este sistema se emplea en la creación y utilización, por ejemplo, de memotecnias de imágenes visuales, ¿sí? Que nos va a servir también para manipular las imágenes. En general, si ustedes hojean libros y en los apuntes y en los papers que corresponden a la unidad,
van a ver que habla de que es por un lado el componente visual y por otro lado el componente espacial tienen localizaciones anatómicas diferentes en el cerebro. ¿Sí? Dice que las áreas prefrontales relacionadas más con la memoria de trabajo espacial se conectan con el parietal posterior y me parece totalmente coherente porque es la parte que tiene el mapa topográfico, que tiene los mapas topográficos en nuestro cerebro. Y por otro lado, la memoria de trabajo responsable de las formas de los objetos conectaría más con el córtex prefrontal inferior y el lóbulo temporal. Recuerden la corriente ventral, una corriente ventral que viene desde el lóbulo occipital y llega hasta el lóbulo temporal que nos dice qué es el objeto y a través de la forma, de reconocer la forma, podemos ver eso. Entonces, tiene mucho que ver con la parte visual, ¿sí? ¿Para qué nos sirve la agenda visoespacial? Ahí les he puesto algunos ejemplos, ¿sí? Pero para la manipulación de objetos nos sirve un montón la agenda visoespacial. Bueno, y el sistema ejecutivo central es como un poquito más copado que los otros dos porque funciona más como un sistema atencional que como un almacén de información. Si los otros dos eran un almacén de información y este es más como que supervisa, ¿sí? Más que nada, básicamente el SEC es un sistema atencional y gracias a él, digamos, se llevan a cabo las tareas cognitivas en las que interviene la memoria de trabajo, ¿sí? Y gracias a eso realiza las operaciones de selección de estrategias y control, etcétera, ¿sí? Otros también plantean más que como un subsistema que se considere como una propiedad emergente que coactiva múltiples procesadores de dominio específico, ¿sí? Como el bucle fonológico, la agenda visoespacial, que están localizados en la corteza prefrontal, pero interconectados con estas regiones posteriores que les nombré recién, que contienen información relevante para cada dominio, ¿sí? Parietal posterior en el caso de la agenda visoespacial, eh, temporal, etcétera, ¿sí? Entonces, el resultado del procesamiento del sistema ejecutivo central va a ser el resultado de la interacción de estos múltiples módulos de procesamiento de la información que son independientes, ¿sí? Porque cada uno de los cuales contiene su propio sistema de control motor, sensorial y mnésico, ¿sí? Pero a su vez los controla. Bueno, este procesamiento deja ver la existencia de esta red neural cortical que es independiente para cada subsistema de la memoria de trabajo, lo vimos. También no nos deja muy claro algunas cosas del el ejecutivo central, pero sí nos queda claro cómo estos subsistemas que son independientes pueden cooperar entre los tres para dar lugar a una conducta compleja, ¿sí? Cuando se coactivan, o sea, cuando se activan los tres al mismo tiempo, permiten recibir información de la memoria y de otras áreas corticales para procesar información en paralelo. Entonces es importante, ¿sí? Pasamos al otro modelo, sí que este es el modelo de Stuss y Benson, que es el modelo jerárquico, y ellos hablan de que la corteza prefrontal realizaría un control supramodal sobre las otras funciones mentales que son más básicas, no son tan superiores, que están localizadas en la parte de atrás del cerebro, en la parte posterior, ¿sí? Este control que hace la corteza prefrontal lo llevarían a cabo las funciones ejecutivas, ¿sí? Que estarían localizadas ahí. Pero a su vez estas funciones ejecutivas están distribuidas de manera jerárquica, aunque interaccionan entre sí,
tienen una interacción bastante importante, ¿sí? Entonces vamos a encontrarnos que al principio de esta conceptualización, de estos niveles jerárquicos en un primer nivel, vamos a encontrar la autoconciencia o el autoanálisis, ¿sí? Eh, que dice que mediante esta autoconciencia que nosotros tenemos, vamos a poder representar nuestras experiencias subjetivas actuales en relación con las que ya teníamos almacenadas en nuestra memoria, controlar nuestra actividad eh, mental y no mental, y utilizar el conocimiento que ya hemos adquirido para resolver nuevos problemas, guiando una toma de decisiones en el futuro, ¿sí? Después, en un segundo nivel, generalmente encontramos en este modelo teórico las funciones que realizan el control ejecutivo o cognitivo del resto de las funciones mentales que están en la parte de atrás del cerebro, ¿sí? Estas funciones las nombran como la anticipación, la selección de objetivos, la formulación, planificación previa de posibles soluciones a los problemas, la iniciación de una respuesta, el control de esta respuesta y poder valorar las consecuencias, ¿sí? Por último, el tercer nivel corresponde a dos funciones. Por un lado, el impulso o drive, que engloba, digamos, la capacidad de iniciar y mantener una actividad mental y también una conducta motora, y está más relacionado con la noción de motivación, ¿sí? ¿Qué es la motivación? Sería como la energía de la que disponemos para poder lograr algo que deseamos o todo lo contrario, evitar algo que no deseamos, que está en relación con el estado emocional que estoy teniendo en este momento, ¿sí? Si estoy triste y quiero evitar ir a una fiesta, bueno, voy a actuar en consecuencia, ¿sí? Y por otro lado está la organización temporal, que hace más referencia a la capacidad de mantener secuencias de información y percibir el orden temporal de los sucesos que están pasando en el momento, ¿sí? Paradójicamente, para Stuss y Benson, estas funciones no son de ejecución, sino más bien del control de la activación de las acciones, ¿sí? Ya después, más adelante, en el 91, Stuss hace como una redefinición del modelo de este sistema de control ejecutivo, mantiene la premisa de que las funciones de la corteza prefrontal componen un sistema de funciones jerárquicas que son independientes, pero que son interactivas, eh, pero instaura, digamos, que cada uno de los tres componentes descritos, los tres niveles, contiene subsistemas y un mecanismo de control que utiliza tres elementos básicos, ¿sí? La entrada de información, por un lado, que va a ser específica en función del nivel de representación de la información. Por otro lado, un sistema comparador que va a ir analizando la información en relación con las experiencias pasadas de nuestra memoria que ya hemos guardado. Y con un sistema de salida que va a traducir todos los resultados de la evaluación comparativa que se ha hecho en un tipo determinado de respuesta, ¿sí? Ellos hablan de que cuando estamos adquiriendo una conducta compleja, ponen el ejemplo de conducir, la corteza prefrontal está muy activa, ¿sí? Pero cuando la conducta ya se interioriza, se aprendió y pasa a formar parte del repertorio conductual normal, rutinario, la conducta se automatiza y la participación de la corteza prefrontal disminuye, ¿sí? Esto también es llamado por otros autores como programación de contienda, si lo van a encontrar así. Y también con respecto al segundo componente de este sistema jerárquico, asociamos el control ejecutivo o la función de supervisión con los lóbulos frontales
y las conexiones recíprocas entre las áreas de asociación multimodal que están en la parte de atrás del cerebro, el sistema límbico y la parte prefrontal, serían las que nos dan las bases neurales necesarias para este control ejecutivo. Si acá hablamos más de una conexión que solamente de los lóbulos de las cortezas prefrontales. Entonces, en estas funciones ejecutivas de control que les llaman estos autores, las dividen tanto conceptual como experimentalmente en subfunciones específicas que son la anticipación, la selección de objetivos y la elaboración de planes, ¿sí? Este sistema de control se va a activar ante situaciones novedosas y no va a tener acceso a respuestas rutinarias, no se va a activar ante respuestas rutinarias. Las conductas que precisen control y deliberación van a pasar a estos subsistemas que van a controlarlas de forma prácticamente automática, ¿sí? Y al final de la jerarquía dijimos que está la autoconciencia y la autorreflexión, y se relaciona con la capacidad de ser consciente de uno mismo, de reflejar los pensamientos y conductas propios de mi yo, ¿sí? Y también está muy influida la autoconciencia con los inputs que recibimos del sistema sensorial y perceptual, ¿sí? Y el output influye en la naturaleza y el grado del control ejecutivo, ¿sí? Lo que es importante de este modelo es que, bueno, es un modelo jerárquico que habla de que hay jerarquía de las funciones ejecutivas sobre el resto de las funciones retrorolándicas, y que a su vez dentro de las funciones ejecutivas hay una jerarquía, pero que mantiene interacción. Bueno, después tenemos el modelo del sistema atencional supervisor, que es de Norman y Salis, que en el 82 presentaron este modelo teórico de atención en un contexto de acción, vendría siendo, ¿sí? Y explican que donde todo el comportamiento humano se mediatiza por esquemas, ¿sí? Esquemas mentales que especifican una interpretación de la información que nos entra o input, ¿sí? Y nos da como resultado una acción o una respuesta, ¿sí? Entonces, para regular la relación entre estos esquemas, que son los que mediatizan e interpretan lo que percibimos, postulan que hay dos mecanismos adaptativos. Por un lado está el dirimidor de conflictos, que creo que en el texto está como dirimiente de conflictos, y por el otro lado el SAS, el sistema atencional supervisor, ¿sí? Estos dos factores. El dirimidor de conflictos básicamente evalúa la importancia relativa de distintas acciones y ajusta nuestro comportamiento, este comportamiento rutinario, digamos, que no se sale de lo común, y lo adapta a esta acción, ¿sí? Este sistema es un sistema de bajo nivel porque realiza acciones de rutina que pueden ser complejas o no, pero acciones de rutina, en fin. Entonces, cada conducta debe ser desencadenada por un estímulo ambiental y mediante un sistema de inhibición recíproca, o sea, la acción más activada gana y se lleva a cabo, es la que se ejecuta, mientras el resto van a estar siendo suprimidas o inhibidas. Entonces, el sistema de este tipo, el dirimidor de conflictos, es solamente un sistema capaz de realizar conductas elicitadas por un estímulo, ¿sí? En ausencia de señales ambientales, este sistema no se va a activar, ¿sí? O va a estar perseverando. Sin embargo, este sistema es muy útil para llevar a cabo acciones rutinarias que sean complejas, ¿sí? En la medida que estén lo bastante especificadas por el ambiente, ¿sí?
El mecanismo del dirimidor de conflictos está modulado a su vez por el SAS, ¿sí? Y el SAS, por el contrario, se activa cuando la selección de rutinas o de operaciones no resulta apropiada. No encaja con el contexto, no encaja con lo que tenemos que hacer, porque es una situación nueva, se trata de tareas novedosas, donde no hay una solución que ya conozcamos, entonces hay que planificar, tomar una decisión, inclusive inhibir una respuesta habitual que estamos acostumbrados a dar, ¿sí? El sistema atencional supervisor puede modificar estas fuerzas de acción rivales, o sea, que nos salen automáticamente. Puede activar un sistema de acción concreto cuando el modelo de estímulos no nos dice nada de qué conducta tenemos que activar. Entonces, impide esta conducta perseverante propia del dirimidor de conflictos, suprime respuestas a los estímulos y genera acciones nuevas, ¿sí? En situaciones donde no se desencadenaría ninguna acción rutinaria, ¿sí? ¿Qué pasa cuando estos sistemas no están funcionando bien? Bueno, si el SAS no está funcionando bien, podemos relacionarlo con disfunciones ejecutivas de tipo rigidez conductual o perseverativa, ¿sí? O que se produzca un error en la inhibición de esquemas dominantes, distracción, esquemas parásitos, etc. Bueno, vamos a la última teoría, que es la de Damasio, que ustedes también la deben haber visto en la unidad de emociones, este neurocientífico que yo realmente aprecio mucho y valoro mucho su teoría. Damasio lo que intentó hacer es básicamente explicar el papel de las emociones en el razonamiento y la toma de decisiones, ¿sí? La hipótesis del marcador somático se entiende como una teoría que explica esto, ¿sí? Las emociones, cómo interactúan con el razonamiento y la toma de decisiones. O sea, está muy relacionado con las funciones ejecutivas, ¿sí? Las observaciones de Damasio señalaban, él estudiaba pacientes con daño cerebral adquirido y principalmente se enfocó en la corteza prefrontal ventromedial. ¿Sí? Entonces se dio cuenta que los pacientes que tenían lesiones en esta zona realizaban muy bien los test neuropsicológicos en el laboratorio, pero después, cuando se evaluaba la expresión emocional, estaba afectado esto, ¿sí? Entonces el planteamiento del marcador somático parte de algunas asunciones básicas que nos tenemos que dar cuenta para poder afirmar esta teoría, ¿sí? Primero y principal, que el razonamiento humano y la toma de decisiones dependen de muchas cosas, ¿sí? De operaciones neurobiológicas, algunas operaciones mentales y otras no mentales, ¿sí? Imágenes sensoriales. Es una actividad coordinada con áreas corticales, ¿sí? Estas operaciones mentales van a depender siempre de dos procesos básicos, ¿sí? Esto es importantísimo, la atención y la memoria de trabajo, ¿sí? Y el razonamiento y la toma de decisiones dependen de la disponibilidad del conocimiento acerca de las situaciones y las opciones para la acción. Es decir, no puedo razonar bien y tomar una buena decisión si es una situación que no conozco o no estoy teniendo en cuenta las experiencias previas que he tenido en relación a esta situación, ¿sí? Y este conocimiento, ¿dónde está almacenado? En la corteza cerebral, ¿sí? Y es una información tanto episódica como procedural, entonces puede estar en la corteza o en los núcleos subcorticales, ¿sí? Otro principio que habla Damasio, perdón, que habla Tirapu en este texto, es que el conocimiento se puede clasificar en, por un lado, conocimiento innato y por el otro lado, conocimientos adquiridos, ¿sí? Es decir, por un lado, estados corporales y procesos bioreguladores, donde están incluidas las emociones, porque ustedes saben que las emociones son universales, porque el miedo va a producir las mismas sensaciones físicas a mí que a una persona que vive en China. Y por otro lado, el conocimiento acerca de los hechos, los sucesos y las acciones que se explicitan como imágenes mentales, ¿sí? Entonces, la unión entre el conocimiento innato, las emociones y el conocimiento acerca de refleja una experiencia individual
y nos permite una categorización de ese conocimiento para poder razonar, ¿sí? Entonces, poder categorizar, poder... miren qué feo me ha quedado acá. Digamos que quien decide tiene que tener los conocimientos específicos sobre la situación que va a tomar una decisión, ¿sí? Sobre todas las opciones que tiene para actuar y sobre las consecuencias de todas esas opciones que tiene, ¿sí? Consecuencias inmediatas y consecuencias a largo plazo de las opciones. Entonces, el marcador somático va a forzar a la atención hacia las consecuencias posibles que puede conducir esta acción que va a seleccionar y funciona como una señal de alarma automática ante lo inadecuado o adecuado de las decisiones que estamos por tomar, ¿sí? Es una señal básicamente emocional. Nos puede llevar a aceptar o a rechazar inmediatamente el curso de una acción y nos puede llevar a otras alternativas, ¿sí? Es ahí cuando se cruza el marcador somático, lo emocional, ¿sí? Con lo ejecutivo, lo directivo, justamente en el campo de la deliberación, ¿sí? Y cuando el deterioro del razonamiento barra toma de decisiones o el deterioro en la emoción o en los sentimientos se destaca sobre un perfil neuropsicológico que está indemne, el dominio personal y el social son los que más están afectados, no la memoria, no el lenguaje, ¿sí? Las relaciones interpersonales son las que más van a estar afectadas, ¿sí? Entonces, este sistema ya mencionamos que tiene la vedette en la zona ventromedial prefrontal, ¿sí? Pero el sistema neural crítico de la adquisición de señales del marcador somático se halla en general en las cortezas prefrontales, ¿sí? ¿Por qué? Porque está favorecido en esas zonas, ¿sí? Por diferentes razones. Ahí la corteza prefrontal sabemos que recibe señales de todas las regiones sensoriales, ¿sí? Que forman las imágenes que constituyen nuestros pensamientos, incluidas las cortezas somatosensoriales que representan los estados corporales pasados y los que estoy sintiendo en este momento. Por otro lado, reciben señales de muchos sectores biorreguladores del cerebro, como los núcleos de los neurotransmisores, el tallo cerebral, la amígdala, etc. ¿Sí? Y por último, representa categorizaciones de las situaciones que el organismo ya se ha visto implicada antes, ¿sí? Son contingencias, contextos de nuestra experiencia vital que sin un sistema atencional y sin la memoria operativa no se podría. No podría haber una actividad mental coherente. Esto quiero que quede grabadísimo. ¿Sí? Sin la atención adecuada y la memoria de trabajo, los marcadores somáticos no podrían operar porque no existiría un campo de actuación estable para que puedan realizar su función, ¿sí? Sin embargo, la atención y la memoria van a estar siempre de manera habitual, incluso después de que el marcador somático haya hecho su efecto, digámoslo entre comillas, ¿sí? Porque son necesarias de por sí para el proceso de razonamiento, comparan posibles resultados, establecen órdenes de los resultados, elaboran inferencias, ¿sí? Entonces, resumiendo un poco, en esta hipótesis se plantea que un estado somático, sea positivo o negativo, que es causado por una representación que puede venir del orden interno o externa, opera como un marcador del valor de esta representación y también como un amplificador de la atención y la memoria, ¿sí? Sería como un biorregulador, ¿sí? Y también opera en el ámbito social todo esto relacionado con la corteza ventromedial, ¿sí? Siempre actuando en conjunto con la atención y la memoria operativa
que estas dos funciones, atención ejecutiva y memoria operativa, estarían más relacionadas con la corteza prefrontal dorsolateral. Bueno, y de todas estas teorías que vimos, el autor, que es Javier Tirapú, trata de sacar un modelo integrador de todas estas teorías, ¿sí? Entonces, él y sus colaboradores toman como base de todos estos modelos descriptos, que son los principales, ¿sí? Trata de elaborar un esquema que refleja el funcionamiento ejecutivo y que recoja a su vez los principales aportes de cada modelo que acabamos de ver. Entonces elabora un modelo que se basa en la memoria de trabajo de Bartley, en las funciones jerarquizadas de Stuss y Benson, en el SAS de Challis y en la hipótesis del marcador somático de Damasio, ¿sí? Se puede entender como un modelo que explica el proceso al tener en cuenta los diferentes componentes y los diferentes subsistemas, ¿sí? Vemos que el primer componente lo representa el sistema sensorial y el sistema perceptual, ¿sí? Si el estímulo, acá hay dos caminos, ¿sí? Por un lado, si el estímulo se reconoce al acceder a la memoria a largo plazo, dijimos que no importa si es memoria declarativa, que está a nivel cortical, o memoria procedimental, que va a estar a nivel subcortical. Pero si es reconocido, las respuestas correspondientes pueden ser simples o complejas, pero siempre van a ser sobreaprendidas, automáticas y rápidas, ¿sí? Este tipo de proceso se va a dar sin la participación de la conciencia, o puede estar participando, pero puede darse sin ningún problema sin la participación de la conciencia, y le vamos a llamar procesos implícitos, ¿sí? Son la base de muchos comportamientos, ¿sí? O puede estar el otro caminito. Pero si el estímulo se reconoce, ahí actúa el dirimidor de conflictos de forma rápida, como ya vimos, con programas habituales, pero siempre a través de la memoria de trabajo que mantiene la imagen mental en la agenda visoespacial u opera con el bucle fonológico, ¿sí? Estas conductas, al ser sobreaprendidas, no van a necesitar de la participación del marcador somático porque no dejan lugar a la voluntad. Actúan a través acá lo mencionan como el bucle como sí, entre comillas, porque está compuesto por dispositivos que nos ayudan a sentir como si tuviéramos un estado emocional, como si el cuerpo se activara o se modificara, pero no hay un marcador somático porque es algo rutinario. Relaciona estos procesos con el bulbo raquídeo y dice que el beneficio de este proceso, que va por el lado de lo ya conocido, nos permite ser más rápidos y consumir menos energía, ¿sí? En el libro justo da un ejemplo de, por ejemplo, ver un ciclista, que esa sería la percepción, mientras vamos manejando, y que vamos hablando con nuestro compañero, ¿sí? Y cuando vemos un ciclista, la conducta sería dejar de hablar con mi compañero, porque si he visto accidentes en la tele, que un auto atropelló a un ciclista, por ejemplo, voy a asociar estas imágenes con emociones negativas, ¿sí? Ahora, si pasa lo contrario, ¿sí? Si se activa el componente cuando la acción no se reconoce, o sea que es una acción novedosa o no rutinaria, entonces ahí se ponen en marcha los procesos de anticipación, selección de objetos, planificación y control, ¿sí? En cada uno de estos procesos va a actuar la memoria de trabajo y el sistema atencional supervisor como sistema ejecutivo central, ¿sí? No olvidemos que el sistema atencional supervisor actúa en tareas novedosas cuando no hay una solución conocida y necesitamos tomar una decisión, ¿sí? Si nos vamos por los términos neurales, esto depende probablemente
del realce de las pautas de actividad neural. ¿Qué quiero decir con esto? Soporta una determinada imagen mientras se reduce la pauta neural del resto de las imágenes neurales, ¿sí? De las imágenes, perdón. Digamos que la memoria operativa va a mantener las imágenes respectivas y que correspondan durante un periodo necesario para em, permitirnos una representación organizada, ¿sí? A ver, por ahí no queda muy claro, pero cómo se realiza una pauta de actividad neural, digamos, y mientras se está reduciendo el resto de las pautas? Ahí es el marcador somático, es el responsable de hacer eso, ¿sí? Digamos que, como habíamos dicho anteriormente, fuerza la atención y la memoria de trabajo hacia las consecuencias que puede tener una acción determinada. Entonces, ahí entendemos a las funciones ejecutivas como un sistema extendido donde el funcionamiento del sistema atencional supervisor y de la memoria de trabajo va a crear posibilidades y el marcador somático va a forzar la atención hacia una posibilidad, ¿sí? Esto nos permite expandir nuestro nivel de atención, nuestra memoria de trabajo hacia el proceso de deliberación, ¿sí? Donde a su vez el marcador somático va a resaltar otra posibilidad y así sucesivamente a través de todos los procesos de anticipación, selección de objetos, planificación, etcétera, ¿sí? Una vez que se realizó el proceso de deliberación y de toma de decisiones, se ponen en marcha las conductas motoras a través del sistema efector, ¿sí? Ese es el modelo integrador bastante sencillo, o sea, hay dos pautas, o tareas rutinarias, complejas o no, o tareas novedosas, en donde, bueno, incluye hasta las emociones, ¿sí? Bueno, ese sería el modelo integrador que vamos a tomar de las funciones ejecutivas. Espero que les haya servido la clase y cualquier cosa me escriben para hacer la consulta. De todas maneras, ustedes saben que vamos a tener una clase de consulta sobre esta clase. Espero que les haya gustado. Ha sido un poquito larga, pero bueno, es interesante saber la conceptualización de las funciones ejecutivas. Nos estamos viendo. Chau, chau.